en debates políticos yo no debato ni discuto. Y lo que decía Carlos es hemos educado que sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria. Y para quienes pertenecemos al movimiento obrero existe una ideología de la clase trabajadora. Y para analizar a las Fuerzas Armadas hay que apelar a todos los aportes que los marxistas revolucionarios, en más de 150 años de lucha de la clase trabajadora con éxitos y fracasos, diagnosticaron el papel de las Fuerzas Armadas en una sociedad de clases. Y en una sociedad de clases, el Estado es el instrumento que oprime a una clase sobre otra, teniendo las Fuerzas Armadas el papel del monopolio de la violencia. Como dentro del Estado el Ministerio de Economía tiene la obligación de preservar los intereses del capital, y la clase trabajadora y los pasivos tienen que financiar el instrumento mismo que los oprime. El materialismo histórico, que es parte del materialismo dialéctico, nos enseña que en una sociedad de clases está larvada y se va germinando la guerra civil. Porque desde el punto de vista dialéctico, una contradicción antagónica e irreconciliable como es el imperialismo y los pueblos, que no tienen intereses comunes, como el capital y el trabajo, las contradicciones antagónicas e irreconciliables se dirimen por la violencia. De la misma manera que en el seno del pueblo las contradicciones no antagónicas se dirimen por la discusión, la paciencia, el ejemplo, la tolerancia, la persuasión. Todos los ejércitos en el periodo capitalista se convirtieron en instrumentos de violencia entre los pueblos. Fácilmente se accede por Google a las causas económicas de las guerras mundiales. Y las Naciones Unidas fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial para que no hubiera más conflicto ni guerras entre los pueblos. Vamos de acuerdo a lo último que leí en 193, después del año 47. Hay guerras donde los ejércitos imperialistas intervienen, hostigan, bloquean. Hoy, en este momento en el cual estamos procesando este debate. Y a lo que nos compete a nosotros, a las Fuerzas Armadas de nuestro país, estamos sobrevivientes del proceso del 73 al 85, donde organizaciones de derechos humanos han denunciado, narrado, enfrentado a la justicia, movilizaciones, escraches sobre los crímenes de las Fuerzas Armadas, donde una parte torturó, asesinó, desapareció, otra parte observaba, otra parte hacía los trámites burocráticos, otra parte chiflaba para el costado, otra parte eran jueces. Pero las Fuerzas Armadas en sus conjuntos, del 73 al 85, levantaron la mano a su propio pueblo y fueron el instrumento del Estado que protegió la inversión extranjera, la propiedad privada y la explotación de la clase trabajadora. Y aplicando el materialismo histórico, las Fuerzas Armadas nacen en 1880 con la Torre Tajes y Santos, para llevar adelante la División Internacional del Trabajo del Imperio Británico. Y el Remington y el ferrocarril derrotaron las huestes que se levantaron por la aplicación del modelo. El telégrafo dejó sin trabajo al correo a caballo. El ferrocarril al que transportaba carretas.
La estancia alambrada liquidó el aquerenciado en la cimarrona y fue expulsado. Las huestes nacionalistas estaban formadas por aquellos que habían sido marginados en el proceso de la construcción del Estado moderno. Las Fuerzas Armadas en el 33 apoyan el golpe de Estado y en el 35 Gestido bombardea en Paso Morlán a las huestes nacionalistas de Basilio Muñoz. Y todos sabemos lo que pasó en el 73. Esos son los grandes hitos donde las Fuerzas Armadas entraron contra su propio pueblo a levantarle la mano. Pero ubiquemos también en el materialismo histórico de la década del 60, 61, los cuarteles de Salto y Paysandú contra las marchas cañeras. 63, huelga de UTE, bajada de Palanca, el ejército entra y desaloja la Central Valle. 64, tercera marcha cañera por la tierra y Concendí. Nuevamente el ejército los hace desfilar a los cañeros entre las tropas. 65 en San José. 66, intento de los tenientes Artigas que empiezan a nacer como estructura de logia dentro de las Fuerzas Armadas hacia lo que posteriormente se convertiría en una dictadura terrorista. 67, 68, medidas prontas de seguridad, bancarios y empleados públicos a los cuarteles. Los bancarios que no se presentaban incurrían en el delito de deserción militar. Toda la historia de la lucha de clases en nuestro país, el ejército es el instrumento fundamental de monopolio de la violencia sobre la opresión de la clase trabajadora y demás sectores populares. Ni hablemos 300.000 que se tuvieron que ir por razones políticas del país. 2 minutos. Por lo tanto, cuando dentro del movimiento obrero nace la base programática del MPP del 89, desmantelamiento y disolución de las Fuerzas Armadas, estaba en el marco de esta tesis ideológica que ha retrocedido, de que en una sociedad de clases el Estado es el instrumento que oprime una clase sobre otra y las Fuerzas Armadas detentan el monopolio de la violencia, teniendo las policías militarizadas como primera avanzada de contención de las fuerzas populares en sus demandas y el ejército como el elemento, mientras no nos combate, de disuasión y amenaza para la posterior utilización del enfrentamiento a los sectores populares en sus luchas. Y si tuviéramos la suerte de desmantelar y disolver las Fuerzas Armadas con policías especializadas militarizadas, al otro día 1,5 millones de trabajadores venderían su fuerza de trabajo en condiciones miserables, los trabajadores del ayer con jubilaciones miserables y 150 años de experiencias exitosas de la lucha revolucionaria de la clase trabajadora nos obligan a plantear que el único camino que le queda a la clase trabajadora es la revolución y la lucha por el socialismo.